Harlem Bress, en 1928, experimentado geólogo, ya sabía por observación de los Scanblatt que esas cicatrices en el terreno eran producto de arrastre de rocas por un glaciar. Norteamérica había estado cubierta hace 100.000 años por hielo, y que en algún momento, entre 15.000 y 11.000 años, se fundió dramáticamente, cuando vio la gran cantidad de bloques erráticos y cantos rodados gigantescos. Se sintió inclinado a asumir que podría haber viajado en iceberg arrastrados por una inundación glaciar. Este se vio más fuertemente inclinado a aquello cuando vio los profundos canales en la Tierra, en el centro de Grand Coulee, una depresión cubierta de escombros de 1.554 metros cuadrados, cubierto por 120 metros de altura con escombros basálticos. A Bress le gustaba llamarlo la capa de hielo Spocket de Bress. La parte sur de la capa de hielo de finales del Pleistoceno, que hoy se conoce como la capa de hielo cordillerano. El volumen de agua fue tan grande que la misma debía haberse fundido con extrema rapidez. Fue tan grande que los valles, ya existentes entre los primeros, no fueron capaces de soportar ese volumen de inundación y se extendió ampliamente en un grupo de caminos. Los geólogos en 1925 no estaban de acuerdo, ya que todo es gradual, lento, y esto había sido de repente. Por lo tanto, la hipótesis no cerraba para los geólogos. Ellos no creían que en un periodo corto de tiempo se hicieron estos en el basalto. El problema es que la interpretación de los Scanblatt y los canales no podían justificar con una creencia repentina y violenta de agua, porque no sabían de dónde había salido gran cantidad de agua, cuál había sido la fuente. Él solo entendía que solo un enorme volumen de agua en un corto tiempo puede explicar la existencia de lo que se ve en la meseta de Columbia. La opinión más generalizada es que en la actualidad piensan de que hubo 80 inundaciones que ocurrieron en un periodo de 2.500 años, a una inundación de cada 31 años, así que la necesidad de borrar la idea de un único cataclismo, como decía Bress, y así dejar sentado que los Scanblatt se habían formado por inundaciones regulares y no por un único repentino cataclismo. En Islandia se producen regularmente los Scanblatt, pero en la geología se conocen como Home Cloud y los forman los glaciares. Otro lugar donde son comunes es en el Himalaya, el Atlántico Norte de Suecia y en Norteamérica. Como señala el profesor en geología David Alt, varios lagos con presa de hielo de Alaska y el norte de Colombia Británica son propensos a desaguar y lo hacen muy rápidamente. Esto ocurre en general en verano, cuando el deshielo se eleva rápidamente a niveles del lago. La presa de hielo que contenía el lago de Missoula probablemente flotó y se rompió durante el verano por el mismo motivo, pero supongamos que Bress tenía razón y lo que pasó en Norteamérica a finales de la edad de hielo fue una inundación repentina y catastrófica, algo sin precedentes y que no ha tenido repeticiones a lo largo de la historia. Supongamos que realmente hubo un desastre. Los geólogos actuales han dedicado a aceptar la cortina de humo de la presa para no ver la verdad, y que Bress tenía razón en sus teorías. El geólogo Randall Carlton cree que Bress tenía razón, y personalmente yo opino igual. El glaciar Minnesota es una cortina de humo. Es para tapar la verdad, para complacer al pensamiento conservador y gradualista. Aquel acontecimiento que acabó con la edad de hielo, por el llamado Drías reciente, se regresó a las condiciones glaciares que comenzó repentinamente hace 12.000 años, justo cuando el mundo parecía estar calentándose, y que terminó de forma de igual de repentina en 1.200 años después.
Durante ese peculiar episodio, cierto grupo de cazadores-recolectores, como los de la cultura Colbis de Norteamérica, desaparecieron del registro arqueológico y hubo una extinción en masa de especies animales, de modo que está claro que algo muy inusual estaba teniendo lugar. Y nadie ha ofrecido ninguna explicación de ningún tipo, ni siquiera gradualista. La duración del Drey reciente, desde hace 12.800 años hasta 11.600 años, coinciden exactamente con que una civilización avanzada de antigüedad prehistórica fue borrada de la faz de la Tierra y se perdió de la memoria de la humanidad. La hipótesis del impacto del Dría reciente, los que lo defienden, presentan pruebas en un artículo de geología en el año 2014. Sugieren que es un impacto cósmico y que tuvo lugar en el límite del Dría reciente, hace 12.800 años. Este artículo presenta evidencia que apoyan esta hipótesis, que confirman y amplían con evidencia. La evidencia era una copiosa presencia de nanodiamantes en las muestras de los límites del Dría reciente tomadas en muchos países diferentes. Los nanodiamantes son diamantes microscópicos que se forman en condiciones poco habituales, con una gran detonación de presión y calor, que se conocen y forman parte de las características huellas dactilares. Los llamamos identificadores, en el lenguaje científico, de poderosos impactos de cometas y asteroides. Este artículo fue publicado en el 2014 en el Journal of Geology. ¿Acaso un cometa barrió a los norteamericanos prehistóricos? Los Clovis de Norteamérica desaparecen sin registro arqueológico justo en este periodo del Dría reciente, hace entre 12.800 y 11.600 años. La gente Clovis, que floreció hace 13.000 años, dominaba las armas de la piedra y la utilizó con provecho contra los constantes amenazas de los grandes carnívoros como leones americanos y el gigante oso de rabo corto. Según los resultados presentados por un equipo de 25 investigadores en el Encuentro de las Américas Geofiscal Unión en Acapulco, México, el equipo sugirió que un cometa errante se precipitó en la atmósfera terrestre hace unos 12.900 años. Después de esta fecha, sería revisada a la baja en 100 años. Hasta hace 12.800 años se rompió en varios pedazos y estalló en gigantescas bolas de fuego. Los restos parecen haber alcanzado tan lejos como Europa. Esta información está acreditada por científicos de primer orden. Jim Kennett, un oceanógrafo de la Universidad de California, Santa Bárbara y uno de los investigadores principales del equipo, afirma que inmensos fuegos arrasaron Norteamérica, tras el impacto matando a grandes poblaciones de mamíferos y acabando de forma abrupta con la cultura Clovis. El continente entero estaba ardiendo. Richard Firestone, uno de los miembros principales del equipo químico analítico nuclear de Lawrence en Berkeley, en el National Laboratory de California, dice que la evidencia se encuentra en estratos sedimentarios de 12.900 años de antigüedad, rico en carbono, encontrado a 8 bien datados yacimientos de toda Norteamérica, así como un yacimiento en Bélgica. Pero ¿por qué todavía no se ha identificado el carácter de este meteorito? Un tercer miembro del equipo, el geofísico alemán West, que está asentado en Arizona, sugirió que partes pequeñas y de menor densidad del cometa había explotado en la atmósfera, mientras que los fragmentos mayores chocaron contra la capa de hielo de 3 kilómetros que cubría Norteamérica por aquel entonces. Esos cráteres, observó West, habrían tenido paredes de hielo y básicamente se habrían derretido al final de la última edad de hielo, dejando poco evidencia de esto. Lo que también explica este artículo es que las muestras sedimentarias en las que se asentaban las evidencias del equipo contenían varios tipos diferentes de escombros, como solo podían proceder de una fuente extraterrestre como un cometa o un asteroide. Además de los nanodiamantes, los escombros incluyen diminutos esférulas de carbón que se forman
cuando gotas fundidas se enfrían rápidamente en el aire, y moléculas de carbón. La molécula de carbón contiene el raro isótopo helio-3, mucho más abundante en el cosmos que en la Tierra. Firestone dijo: se puede tener explicación individual para cada una de ellas, pero todos los datos juntos está bastante claro que se trata de un impacto. El equipo dice que el agente destructor probablemente fue un cometa, dado que el estrato clave de sedimentos carece de los elevados niveles tanto de níquel como de iridio, que es característico de los impactos de asteroides. Lo último, pero no menos importante, del artículo del New System confirmaban que toda la evidencia apuntaba a Norteamérica como epicentro del desastre. Los mayores niveles de escombros aparentemente extraterrenos, por ejemplo, se encuentran en los cimientos arqueológicos de Ganey en Michigan, justo al sur de la frontera meridional de la principal capa de hielo norteamericana hace 12.900 años. Además, cuando más se alejaba del Ganey, más crecen esos niveles, de lo que sugiere que el cometa estalló en gran parte sobre Canadá, o sea, en toda la capa de hielo que cubría la zona septentrional de Norteamérica durante la Edad de Hielo, la fuente de toda agua del deshielo que llenó de cicatrices y trajo lo Scamblat. Entonces, estamos ante la evidencia de un impacto extraordinario hace 12.900 años que contribuyó a la extinción de la megafauna y el enfriamiento del Drías reciente. Fechado en torno a 12.900 años, había sido identificado previamente un yacimiento de la época de los Clovis y por toda Norteamérica, y aparece contemporáneo con el abrupto comienzo del enfriamiento del Drías reciente. Por debajo de este estrato aparecen huesos in situ de megafauna del Pleistoceno, pero no por encima de este. Los yacimientos Clovis de Norteamérica están cubiertos por una delgada capa específica con diferentes picos de abundancia de granos magnéticos con iridio, microfélulas magnéticas, carbón, hollín, esférulas de carbón, similar al cristal que contienen nanodiamantes, y hay evidencias de un impacto ET y quemas asociadas a las biomas hace cerca de 12.900 años por uno o más objetos ET de baja densidad explotaron sobre la parte septentrional de Norteamérica, desestabilizando la capa de hielo lauterino y desencadenando el enfriamiento del Drías reciente. Las ondas expansivas, el pulso termal, los efectos del medio ambiente relacionados con el acontecimiento, es decir, extensas quemas de bioma, limitaron en los alimentos y contribuyeron a la extinción de la megafauna. Los mamut, los mastodontes terrestres, caballos, camellos, castores gigantes y otra megafauna no fueron los únicos. Los objetos que cayeron, dijeron Firestone, Kement y Quest, tenían 4 kilómetros por lo menos, y el cometa tiene que haber sido gigantesco, de unos 100 kilómetros o más de diámetro. Muchos de los fragmentos del cometa madre, incluidos muchos de gran tamaño, permanecieron en órbita. Lo que chocaron con la Tierra al principio del Drías reciente sufrieron una nueva fragmentación explosiva, acompañado de ondas expansivas con efectos cataclísmicos a medida que penetraron en la atmósfera de Canadá. Fueron muchas cosas actuando al mismo tiempo. Los científicos proponen que hubo columnas de vapor de agua precedentes de la tétrica capa de hielo y de la corteza por debajo de esta, así como humo, hollín y de incendios de tamaño continental. Por eso se tapó la luz del sol. Al no haber luz solar, se enfrió y la superficie terrestre quedó a un nivel de congelación tremendo. El impacto del meteorito que causó fue de 10.000 megatones, 2 millones de veces superior a la bomba antigua atómica de la antigua Unión Soviética, el arma nuclear más grande probada nunca.